Gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes y a todas las damas presentes en el auditorio. Felicidades en el Día de la Internacional de la Mujer. Bueno, ahí está, ese soy yo. Gusto de nuevamente pues, de poder compartir con ustedes alguna experiencia que tenemos en esta patología. Y vamos a los primeros tres temas que vamos a tratar son lo que nosotros llamamos cirugías cerradas. Se llama cirugía cerrada porque no se utiliza la máquina de circulación extracorpórea y son de los más frecuentes que tenemos en nuestro medio y en cirugía cardíaca pediátrica. Y luego vamos a hablar un poquito de algunos casos de patología de cirugía cardíaca que se corrigen con circulación extracorpórea y que son muy comunes en nuestro medio. Ustedes que están en formación y que pronto van a comenzar a ejercer la profesión, siempre se consulta. Y es bueno que sepan que todo lo que vamos a conversar y algunas otras cosas que no vamos a conversar porque son probablemente un poco más complicadas, eh, se realizan aquí en nuestro medio. En el Hospital del Niño operamos todos los pacientes de cirugía cardíaca, todas las patologías. Y hago esta aclaración porque probablemente ustedes han estado expuestos por allí a personas o a fundaciones que están buscando dinero para enviar niños a operar afuera. No sabemos cuál es la razón, pero siempre es bueno aclarar. Lo único que no hemos hecho en el Hospital del Niño es un trasplante cardíaco. En su momento, pues, llegará la oportunidad de poder hacerlo, quizás cuando tengamos un hospital nuevo. Pero por lo menos en esta oportunidad estamos en capacidad de poder resolver todo lo que los niños panameños tienen problemas. Entonces, pásame a la siguiente. Entonces, el conducto arterioso persistente, pues es una de las patologías bien común que tenemos en nuestro medio. Todos los seres humanos tenemos el ductus arterioso, que antes de nacer él tiende a cerrarse o cerca del nacimiento, cuando ya nacemos, pues se cierra espontáneamente por el aumento de la presión de oxígeno, que es una de las eh, formas en que el ductus se cierra. Y definitivamente cuando nacemos de manera prematura, entonces el ductus permanece abierto y se trata de cerrar con medicamentos o si no, desde un punto de vista de procedimiento quirúrgico, ya sea endovascular o abierto, de tal manera que el paciente no sufra complicaciones secundarias a esta estructura que se quedó abierta. Lo clásico de escuchar es un soplo, que le llamamos soplo en maquinaria, que se escucha en los dos tiempos tanto en la sístole como en la diástole, que es un hallazgo muy común. Y cuando los pacientes pues, ya están un poquito más grandecitos, pueden acudir ya con algunas complicaciones tipo pulmonares como neumonía o con neumonía, que es lo que nosotros lo vemos con mucha regularidad, o porque algún médico, su médico tratante, su médico pediatra, le escuchó el soplo y lo envía entonces al servicio de cardiología para que sea evaluado y se hace el diagnóstico. Siguiente. Entonces, ahí está el ductus arterioso, pues como se ve en la proyección, y se puede cerrar con estos dispositivos que son coils o con colocación de dispositivos que se llaman Amplatzer porque es una compañía que lo diseñó hace mucho tiempo. Siguiente. La otra patología que es bastante común en nuestro medio es coartación de aorta. En este momento tenemos o tres pacientes en el hospital pendientes de cirugía, un neonato y otro niño un poquito más grande, que es una patología bastante común. Y se define pues, como una estrechez a nivel de la aorta, que puede ser de tres tipos, puede ser preductal, antes del ductus, ductal y postductal. Y una de las cosas características cuando los niños pues, están un poquito más grandecitos es que la ausencia de los pulsos periféricos. Pero muchos de estos pacientes en la etapa neonatal o poquito más
vienen con signo de insuficiencia cardíaca congestiva, que es la causa principal de que lo trae a la evaluación, y está pues dentro de los hallazgos que el, que el paciente pues se busca, se le hace su ecocardiograma, y con el ecocardiograma se hace el diagnóstico de coartación de aorta, cuando, aparte de la evaluación de las cámaras cardíacas, también se hace la evaluación de los grandes vasos, incluyendo el arco aórtico y la aorta torácica descendente. Siguiente. Entonces, la coartación de aorta puede resolverse de varias maneras. Como ven en la foto del medio, es un procedimiento que se hace cirugía endovascular con dilataciones con balón, y cuando el paciente es pequeño solamente se hace dilataciones con balón. Cuando el paciente ya es más grande, después de los 14 años, se le puede dar una endoprótesis, y si no, la corrección característica quirúrgica abierta por toracotomía izquierda, que es buscar el área de la estrechez, resecarla y hacer una anastomosis terminal, como es la figura, la última figura, que es la más grande. Entonces, allí la primera fue para demostrar una imagen de un paciente operado en nuestro hospital con la estrechez. Siguiente. Vamos a hacer esto bien sencillo, porque esto es bastante complicado. Entonces, la otra característica, la otra patología bastante común son las anomalías de los arcos aórticos, y pues se definen como los anillos vasculares. Los anillos vasculares son producto de vasos que debieron haberse eh, eliminado durante el desarrollo del ser humano, pero permanecen abiertos, y cuando estos vasos aberrantes persisten, entonces le dan sintomatología a los pacientes. Pues muchos de estos pacientes vienen con sibilancia, vienen con estridor, vienen con dificultad para tragar, y entonces cuando se debe sospechar la presencia que existe un anillo vascular o un doble arco aórtico. Nosotros podemos tener un doble arco aórtico, pero si el paciente no tiene sintomatología, entonces no es un anillo vascular. Cuando el paciente ya tiene los síntomas o que acabo de mencionar, es cuando le llamamos entonces anillos vasculares. Deme la siguiente. Entonces, aquí para demostrar, ¿no?, lo que el paciente presenta, que es dificultad respiratoria, una respiración estertorosa o estridor, tos irritativa, disfagia sólido, vómitos postprandiales, ronquidos al dormir, llanto difónico, hipo. Entonces, como ven, esto es una tomografía computarizada en la cual se aprecia el arco principal y el arco izquierdo, que es el arco que conforma hacia el anillo. Siguiente. Este es bien ilustrativa lo que van a ver ahora. Este es un esofagograma en el cual se ve, cuando está la flechita amarilla, la indentación. El esófago tiene varias indentaciones, pero esta es bien característica, esta estrechez, y esta es la que le provoca a los pacientes pues la dificultad para tragar, o el vómito después de haber comido. Y es una sospecha. Este era uno de los estudios más viejos o iniciales, en las cuales, cuando no se contaba con tomografía los cateterismos, las arteriografías, entonces solamente con el sofagograma se hacía el diagnóstico de un anillo vascular. Siguiente. Entonces, pues también el tratamiento, este tratamiento sí es quirúrgico, y lo que se hace pues es identificar los dos arcos, y el arco que está comprometido o haciendo el compromiso, ya sea de la tráquea o del esófago, es el que se corta, se divide, y entonces queda el paciente con unos meses, quedará con algunas molestias, o con por ejemplo, el estridor a veces demora un poco, algunas de las dificultades para tragar, pero con el pasar de los meses
el paciente va mejorando y toda esta sintomatología desaparece. Siguiente. Entonces vamos a hablar un poco de las patologías ya cardíacas en sí, que son las que se corrigen con circulación extracorpórea. Tenemos la más sencilla y de las más comunes, que es el defecto septal atrial o defecto septal interauricular, que no es más que un orificio que está localizado en el septum interauricular. Recuerde que el corazón tiene 4 cavidades, normalmente 2 cavidades superiores que se llaman aurículas y 2 cavidades inferiores que se llaman ventrículos. Cuando el orificio permanece abierto y está entre las cámaras superiores, pues se llama defecto septal interauricular o defecto septal atrial, y los hay de varios tipos. Hay el ostium secundum, que es el más común, que es la parte media del tabique interauricular; el ostium primum, que está muy relacionado con la válvula tricúpide; el tipo seno venoso, que está localizado en la entrada de la vena cava superior al atrio derecho; y también pues tenemos lo del sistema, el seno venoso inferior, que está cerca del seno coronario. Entonces, regularmente el paciente no tiene mucha sintomatología, el paciente de comunicaciones interatriales, sino que el médico pediatra o su médico lo escucha que tiene un soplo muy suave, eh, y lo envía a cardiología para ser evaluado. Siguiente. Entonces, una vez realizados los estudios de radiografía de tórax, el electrocardiograma y el ecocardiograma, que es fundamental para el diagnóstico, también cuando se quiere corroborar si el paciente es candidato para cerrarlo con dispositivo o si es para cirugía convencional, se le hace un ecocardiograma transesofágico, se introduce una sonda, como si se fuera a hacer una endoscopía, pero es una sonda cardíaca esofágica, de tal manera que como el esófago está detrás del corazón, ahí se puede evaluar si el paciente cumple con los requisitos para cierre percutáneo, y evitarle una cirugía de corazón convencional. Entonces las imágenes de abajo son para que vean cómo se hace el cierre percutáneo con estos dispositivos modernos que hay, y se le evita una cirugía al paciente, y la otra, como la que está a la derecha, cómo queda el orificio una vez que se cierra, siempre y cuando el paciente cumpla con todos los requisitos. Si el paciente no cumple con los requisitos, entonces va a cirugía convencional. Siguiente. Que se hace cirugía con circulación extracorpórea, pues ahí tiene la imagen de una sella tipo seno venoso superior, que es el orificio que está a la entrada de la vena cava superior al atrio derecho, y después van a poder apreciar en la imagen que está cómo hace el cierre. Se puede hacer un cierre directo si los bordes son adecuados, pero si los bordes no son adecuados, o el tamaño, o es muy grande el defecto, entonces utilizamos parche de pericardio, el mismo pericardio del paciente, tomamos una sección y así en fresco lo colocamos para cerrar la comunicación interatrial. Siguiente. El siguiente pues son las comunicaciones interventriculares o defecto interventricular, que es probablemente la segunda patología cardíaca, de las más sencillas, más comunes, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes. Ahí está la epidemiología de su presentación. Los tipos pueden ser perimembranoso, pueden ser mixtos, pueden ser subaórticos, pueden ser subpulmonares, pueden ser múltiples en el tabique interventricular. Y estos pacientes, pues muchas veces de ellos llegan al hospital porque no sabían que tenían el defecto. Pueden llegar en falla cardíaca congestiva, o pueden llegar con cuadros de neumonía producto de esta comunicación interventricular, que dependiendo del tamaño y dependiendo de la localización, así también serán los síntomas que el paciente pueda presentar y las complicaciones. Siguiente. En la etapa moderna que estamos viviendo, estos pacientes también se pueden cerrar con dispositivos. Entonces, como ven la imagen de izquierda del corazón, pues ahí está para demostrar cómo la sangre puede pasar del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho,
y esto puede ser causa también de lo que le llamamos hipertensión pulmonar, que puede ser muy silenciosa, porque el niño está bien, está activo, está creciendo, a veces no gana mucho peso, pero está bien, y nos podemos descuidar, y entonces el paciente, los familiares, desde el punto de vista de que no, muchas veces no son conscientes de que el paciente requiere cirugía. Entonces, cuando el paciente tiene eh, un defecto muy grande, o que el paciente no ha ganado peso, o ya tiene datos de hipertensión pulmonar, o tiene un cuadro de obstrucción, muchas veces preferimos hacerle previamente a la cirugía correctiva un cerclaje de la arteria pulmonar, que es la imagen que ven en la parte superior derecha, que hace como una cintura al tronco de la arteria pulmonar. Y eso lo hacemos a los 3 o 6 meses de haberse hecho el procedimiento. Se le hace un estudio de cateterismo cardíaco para ver si las presiones han bajado, y también la evaluación por el nutriólogo a ver si las condiciones de nutrición han mejorado de tal manera que el paciente pueda tolerar una cirugía cardíaca convencional. Y esos pacientes, pues le cerramos el orificio también con un parche, como se ve en la imagen de abajo, donde se está colocando el parche y las líneas de sutura que se colocan en el septum interventricular. Siguiente. Ya desde la patología, entrando, las patologías cardíacas, nosotros tratamos de dividirlas en dos grandes grupos cuando le explicamos a los familiares. Las, las simples o sencillas, cuando el paciente con una sola cirugía se le corrige su enfermedad, o las cirugías cardíacas complejas. Las complejas van aquí de lo que vamos a ver de la tetralogía de Fallot en adelante, porque muchos de estos pacientes a veces requieren 1 o 2 procedimientos antes de la cirugía definitiva. Entonces, la tetralogía de Fallot es una de las patologías más famosas en cirugía cardíaca, y tiene la tetralogía de Fallot, bueno, fue descrita por Etienne Fallot en el siglo pasado, a inicios finalizando el siglo pasado, el siglo XIX, y es una patología que ha sufrido muchos estudios, hasta de cuándo debe operarse el paciente, a qué edad se debe operar. Hay estudios muy famosos por allí que hablan de que el paciente se debe operar entre los 9 meses y los 18 meses, pero cada vez la edad se ha ido bajando más. Hay unos scores, unos cálculos que hay que hacer eh, para la corrección de estos pacientes. Y una de las principales características del paciente es que él comienza a ponerse cianótico después de los 4 meses. Y cuando el paciente crece mucho, pues entonces van a haber algunos cambios que ya muy poco nosotros vemos en nuestro medio. Mañana vamos a operar un paciente de tetralogía de Fallot de 12 años, ya eso no lo vemos aquí en Panamá casi. Probablemente los últimos pacientes que hemos operado son pacientes un tanto grandes, pero ya la mayoría de los pacientes que operamos en el hospital de niños están alrededor del año y medio, que es más o menos el periodo para realizarle la cirugía. Luego operamos más pequeños también, pero es muy raro operar ya a un niño de 12, 15 años. Hemos tenido 3 en los últimos, probablemente desde los meses de octubre, noviembre para acá, que son pacientes que estaban en la consulta, los familiares no estaban muy decididos a operarse, pero cuando ya ven que el paciente comienza a estar bien limitado hasta para caminar, entonces vuelven y los traen y los encontramos ya a estas edades que no son las mejores para cirugía. Entonces, la tetralogía de Fallot tiene cuatro componentes. El primer componente es la comunicación interventricular, que es una comunicación interventricular amplia, regularmente tiene el tamaño de una moneda de 25 centavos, que al aspecto físico de la moneda no nos pareciera muy grande, pero dentro del corazón un orificio de ese tamaño es un orificio bien importante. El segundo componente que describió Fallot de la tetralogía es la estenosis valvular pulmonar, o la estenosis del infundíbulo, que es la parte muscular de la vía de salida del ventrículo derecho hacia los pulmones. El tercer componente es la
destroposición de la aorta, o sea, la aorta está por el tamaño de la comunicación interventricular, la aorta se ve cabalgada un poco hacia la derecha y cuando el paciente pues ya tiene varios años, desarrolla lo que se llama una hipertrofia del ventrículo derecho, un ventrículo engrosado, producto de la fuerza que ejerce para enviar la sangre a través de la estrechez del infundíbulo hacia la arteria pulmonar. Siguiente. Entonces, de la imagen que les comentaba yo, que prácticamente ya nos vemos, estos niños bien cianóticos, estas manos con las uñas en vidrio de reloj, los dedos en palillo de tambor. Eso es cuando un paciente ya tiene pues muchos años esperando un procedimiento de cirugía. Y la posición en cuclillas, acostado. Esto es para mejorar el retorno venoso de la sangre de los miembros inferiores hacia el corazón. Cuando un paciente grande, un niño grande o un paciente, lo hemos visto en adultos, también con tetralogía de Fallot, que están de pie y al poco rato se agachan. Eso es bien característico. Esas imágenes, ¿no? Nunca es que uno, cuando lo logra uno ver como estudiante o como ya estando en los hospitales, esa imagen no se olvida de un niño en cuclillas, agachado, a veces conversando con los demás. Siguiente. Entonces, los estudios propios de cualquier paciente que hace una evaluación cardíaca, pues su radiografía de tórax, su electrocardiograma, el ecocardiograma, porque habla de todas las características que mencionamos hace poco, del cabalgamiento de la aorta, el hipertrofia del ventrículo derecho, el defecto septal intraventricular, la estenosis valvular pulmonar o subvalvular. Hacemos angiotomografía de tórax para ver el tamaño de las arterias pulmonares, porque el tamaño de las arterias pulmonares y su confluencia es la que define si el paciente es candidato para cirugía o no, porque se hacen unos índices, se miden para ver. Entonces, hace muchos años, cuando se comenzaron a estudiar por qué los pacientes con tetralogía de Fallot, unos vivían y otros no, otros fallecían, se hizo un estudio amplio de población y se sacó el doctor Dwight Magoon, que trabajaba en ese entonces en la universidad y en el Hospital Pediátrico de Filadelfia, desarrolló lo que nosotros le llamamos una relación para pronóstico de pacientes para cirugía. Y él dijo que si uno hacía mediciones o demostró que se hacía una medición de la rama izquierda de la arteria pulmonar en el ilio, más el mismo diámetro de la arteria pulmonar, ya sea derecha o izquierda, en el ilio, dividido entre el diámetro de la aorta a nivel del diafragma, eso daba 2. Ese era el paciente ideal para cirugía. Y esa relación se usó por muchos años. Ahora con los estudios más recientes, pues ha ido disminuyendo ese índice de Magoon que se llama, y está por después de unos 6, unos 7 por ahí, se sabe que el paciente va a ser preoperatoriamente buen candidato para cirugía. Si está muy por debajo de esto, entonces se le hacen cirugías temporales, como las que están viendo ahí en la imagen. Se hacen fístulas, que se llaman fístulas sistémico-pulmonares, porque se conecta la arteria subclavia con la arteria pulmonar a través de un injerto de Gore-Tex o de algún otro material sintético, mientras el paciente, esto lo debe ayudar a desarrollar las arterias pulmonares hasta el punto de alcanzar el índice de Magoon apropiado para la cirugía. En la radiografía de tórax es bien característico el corazón en forma de bota, por eso lo ven ahí en la imagen, y la del centro también, pues, para explicar un poco más desde el punto de vista didáctico cómo es la tetralogía de Fallot. Siguiente. Donde todos los pacientes se les realiza un cateterismo cardíaco, que es la imagen de la izquierda, para ver el infundíbulo pulmonar, el tamaño de las arterias pulmonares, hacer todas las mediciones apropiadas. Y luego, pues en la cirugía, en la parte del centro, la comparación entre un corazón sano y un corazón con tetralogía de Fallot, para que vean la comunicación interventricular, vean el engrosamiento de la banda muscular es el infundíbulo, la superior, para que vean
cómo se hace una fístula sistémico-pulmonar. Está hecha por esternotomía media, porque cuando el paciente es muy pequeño es mejor hacerla por esternotomía media más que por el tórax, como tradicionalmente se hizo. Las fístulas se conoce como fístula de Blalock-Taussig porque fue el doctor Blalock el que la hizo por primera vez, y la doctora Taussig, cardióloga, que fue la que la creó, la diseñó, y ya le dijo a él que estos pacientes azules, los baby blues conocidos, necesitaban algún tipo de procedimiento para ellos, le desarrollaron esto, y las primeras cirugías se hacían por el tórax derecho. Entonces, abajo, pues para demostrarle un modelo de corrección, se hace el parche a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, un parche ampliando también a nivel del ventrículo, pero ya la colocación del parche interno es bien, bien importante. Y estos pacientes no deben quedar con lesión residual porque no son de buen pronóstico en el postoperatorio. Una lesión residual sería dejar bandas musculares dentro del ventrículo derecho, que aumentan mucho la presión, o dejar un defecto residual de comunicación interventricular, que también es. Todos esos detalles se toman y se consideran muy bien dentro del procedimiento de cirugía. Siguiente. Otra patología que es bastante común en nuestro medio es los defectos septales atrioventriculares, o los conocidos como canal atrioventricular, o de los cojinetes. Entonces, este defecto se define como la ausencia de la porción distal del septum interauricular y la ausencia de la porción proximal del septum interventricular. Entonces, agregado a esto, hay una válvula única. Recuerda que nosotros tenemos en el corazón 4 válvulas. Tenemos la válvula atrioventricular derecha, la válvula pulmonar, la válvula atrioventricular izquierda y la válvula aórtica. La válvula atrioventricular derecha se conoce también como tricúspide, y la válvula atrioventricular izquierda como válvula mitral, porque tiene 2 valvas, y la tricúspide porque tiene 3 valvas. La válvula aórtica, a veces asociada a otra patología congénita como coartación de aorta, pueden ser bicúspidos, o sea, de dos valvas. La válvula pulmonar regularmente sí es de tres valvas. Entonces, cuando el defecto del canal atrioventricular es completo, entonces es defecto completo, y cuando es solamente el defecto a nivel de la porción distal del septum interauricular, es el defecto parcial, o también se conoce como ostium primum, que también a veces se clasifica dentro de la patología del interauricular. Siguiente. Entonces, cuando el defecto es completo, el paciente se debe reparar entre los 3 y los 6 meses de vida, porque si no comienza a desarrollar hipertensión pulmonar, que es una contraindicación de cirugía porque complica la situación de vida del paciente. Entonces, lo que se hace con la cirugía es, se puede hacer con un solo parche o con 2 parches para reconstruir la válvula y convertir la válvula única en válvula tricúspide y válvula mitral. Y el defecto septal parcial, pues se repara el defecto con un parche, y muchas veces estos pacientes, aparte de esto, tienen un cleft o hendidura en la válvula anterior de la válvula mitral, hay que repararla para evitar un daño a nivel de la válvula, del funcionamiento de la válvula mitral. Siguiente. O sea, hay imágenes allí del canal atrioventricular, el corazón normal, el corazón con el defecto del canal atrioventricular, y un poquito más complicadito esta es una cirugía que realmente es bien técnica, y tiene que quedar de bien a perfecto, para tener un buen resultado. Siguiente.
Una patología muy común en nuestro medio y cuando lo comentamos, pues hablamos de nuestros eh, compatriotas indígenas del área Nove y Buglé son de los que más comúnmente tenemos en las conexiones venosas anómalas, que se definen pues, como que las 4 venas pulmonares no drenan directamente a la aurícula izquierda o atrio izquierdo, sino que drenan un colector común que está frecuentemente ubicado detrás del corazón, detrás de la aurícula izquierda en el corazón. Y los defectos de la conexión venosa anómala pulmonar total pueden ser de 4 tipos. Regularmente los más comunes son el supracardíaco, el cardíaco y el infracardíaco. También puedo tener unos mixtos que no son tan común, pero y los pacientes pues cuando llegan a los hospitales pues que están en casa, que no se, en los primeros días de nacido, la primera semana no se dieron cuenta, el paciente pues llega en franca falla cardíaca congestiva y tiene una imagen muy característica que se describe en los libros es el muñeco de nieve. Siguiente. Entonces ahí en la parte superior pues están viendo una imagen de un drenaje venoso anómalo de tipo supracardíaco, que es las 4 venas pulmonares, todo lo que está en verde, las 4 venas pulmonares drenando un colector común. La que está en verde ya pintada es la vena vertical que la lleva a la vena innominada y la vena innominada a la vena cava superior. Entonces lo que ocurre con el paciente que tiene una conexión venosa anómala pulmonar total es que la sangre oxigenada circula en el circuito pulmonar y la sangre menos oxigenada circula en el resto del cuerpo. Por eso la parte complicada del paciente. Y todos estos pacientes, su corrección es quirúrgica. Y realmente es una cirugía relativamente sencilla si el paciente se opera en las mejores condiciones. Cuando el paciente ya está con datos de obstrucción del colector, es probablemente un muy mal candidato para cirugía. Siguiente. Bueno, ahí están viendo imágenes de pacientes operados aquí en el Hospital del Niño con las conexiones venosas anómalas al seno coronario, las conexiones venosas anómalas de tipo supracardíaco, que las 2 de arriba son las del seno coronario, con la colocación del parche, la que está en la parte inferior izquierda, vamos a decirlo así, es la supracardíaca, y la infracardíaca, que es la menos común. Como ven, todo el colector llega hasta la vena porta, a veces llega hasta la vena cava inferior. Y entonces es el colector. Y todos esos colectores lo que hacen, tanto en el supracardíaco como el infracardíaco, se anastomosan a la aurícula izquierda o a la orejuela de la aurícula izquierda. Y el cardíaco sí está dentro del corazón, ahí a nivel del seno coronario, así que se hace la comunicación y se coloca un parche de pericardio encima. Siguiente. Otra patología bastante común en nuestro medio es la transposición de grandes vasos o de grandes arterias. Perdón. Y esta patología puede ser acompañada de comunicación interventricular o de septum, o ser de septum intacto, que es la más común. Y se define, recuerden que el tronco de la arteria pulmonar nace en el ventrículo derecho y la aorta nace en el ventrículo izquierdo. Entonces, la transposición de grandes vasos no es más que la emergencia de la aorta del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Entonces, estos pacientes deben ser operados dentro del primer mes de vida para hacer una cirugía anatómicamente correctiva que se conoce como cirugía Yatene, que la van a ver más adelante. Si el paciente se pasa este tiempo, entonces hay que esperar para hacerle otro tipo de procedimiento intracardíaco. Si el paciente tiene comunicación interventricular, perdón, es un paciente que se puede operar
poco más después del mes de vida y quizás hasta de los primeros segundo mes de vida se puede operar. Pero lo ideal es que el paciente se opere tempranamente, como estamos haciendo hace mucho tiempo aquí en el hospital, y regularmente en la primera semana, 15 días, puede ser un periodo bastante aceptable y bueno para tener un buen resultado. Siguiente. Entonces, ahí está en el lado, la imagen y del lado izquierdo, pues demostrando cómo es una transfusión de grande vaso con septum intacto. La imagen que son tres es para demostrarle cómo es la cirugía de Yatene. Anatómicamente se cambia de posición la aorta por la arteria pulmonar, y la del centro se hace intracardíacamente a través de unos parches en la desviación de la sangre que viene de las venas cava superior e inferior hacia el atrio derecho, hacia el atrio izquierdo. Pero entonces lo que hacemos con esa cirugía, que una se llama Mustar y otra se llama Zenning, es convertir el atrio derecho en izquierdo y el izquierdo en derecho con los parches, de tal manera que el paciente siga manteniendo una conexión atrioventricular concordante, porque el paciente cuando nace tiene conexiones atrioventricular concordantes y ventrículo arterial discordante. Mira, si normalmente la arteria pulmonar está conectada con el ventrículo derecho y la aorta con el ventrículo izquierdo, entonces tiene conexiones atrioventriculares, ventrículos arteriales discordantes. Entonces lo que se busca es que tenga ventrículos arteriales concordantes. Siguiente. Otra patología que es bastante común es la atresia tricuspidia o la ausencia de la válvula tricúspide, que puede ser una ausencia, como lo dice la definición, una ausencia total o una ausencia parcial. Ahí ven la epidemiología y los hallazgos importantes, que estos pacientes sí se ponen cianóticos tempranamente. Un paciente con una atresia tricuspida puede nacer cianótico, e igual el paciente de la transposición de grandes vasos. Si a uno le preguntan qué patología el paciente nace cianótico, muchos tenemos la tendencia a responder que la tetralogía de Fallot. No, el paciente que nace cianótico es el paciente con transposición de grandes vasos. Y luego el de la atresia tricuspidia. Son las patologías que más frecuentemente el paciente lo vemos con cianosis. Deme la siguiente. Entonces, la atresia tricuspidia son pacientes que ameritan regularmente hacerse algún tipo de cirugía. Si el paciente nace con una estenosis valvular, pulmonar o infundibular, es un paciente que hay que hacerle entonces fístulas sistémicos pulmonares. Si el paciente nace con ausencia de esta estenosis a nivel de la válvula pulmonar y que se puede poner hipertenso tempranamente, entonces se le hace el cerclaje o banding de la arteria pulmonar. Posteriormente, estos pacientes, cuando ya alcanzan el primer año de vida, se le hace otra derivación que se conoce como derivación cava pulmonar o derivación de Glenn bidireccional. Es la anastomosa. Se desconecta la vena cava superior de su entrada a la aurícula derecha y se anastomosa a la rama derecha de la arteria pulmonar, cerrando la vena cava superior en su entrada a la aurícula derecha. Y posteriormente, si el paciente lo amerita cuando está un poco más grande, entonces el paciente se le hace una cirugía de Fontan-Kreutzer, que es la comunicación de la vena cava inferior por fuera con un conducto hacia la rama derecha de la arteria pulmonar, casi enfrente donde se hizo la primera cirugía de derivación cava pulmonar bidireccional. De tal manera que toda la sangre que viene regresando
la cabeza, de los brazos, del cerebro y la que viene en los miembros inferiores va directamente hacia los pulmones a oxigenarse y entonces los pulmones lo devuelven al corazón para que el corazón envíe el resto del cuerpo. Siguiente. Ahí está la primera lámina en la derecha en blanco con verde. Eso es una derivación cavo-pulmonar bidireccional. Así se desconecta de la entrada al atrio derecho, la vena cava y se anastomosa a la rama derecha de la arteria pulmonar. Acá tenemos pues, una imagen de un paciente operado en el centro, una imagen de un paciente operado aquí en el hospital. Hacemos esta cirugía con mucha regularidad porque tenemos bastantes pacientes de esta patología. La superior derecha es para demostrar lo que le explicaba cómo es la cirugía de Fontan-Kreutzer. Y la cirugía se llama Fontan-Kreutzer porque es muy interesante la historia de esto. Esta cirugía se hizo por primera vez en 1976 y simultáneamente Jean-Claude Fontan en Francia, en París, y Carlos Kreutzer en Argentina hicieron el mismo procedimiento sin saber que estaban haciendo lo mismo, básicamente con el mismo principio de la misma manera. Por eso la cirugía se llama Fontan-Kreutzer. Y esta es la inferior, pues un paciente nuestro aquí operado en el hospital, donde usamos un tubo de Goretex conectando la vena cava inferior a donde se hizo inicialmente la anastomosis del Glen bidireccional. Siguiente. Truncus arterioso, una patología no tan común, tiene varios tipos, pero se define como el origen del tronco de la arteria pulmonar a nivel de la aorta por arriba de la válvula aórtica. Puede ser de varios tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que son tipo 1, que es el del más común, que es cuando el tronco de la arteria pulmonar se origina por arriba de la válvula aórtica a nivel de la aorta ascendente y luego pues se puede originar también eh, en forma independiente de las ramas, como ven ahí en el dibujo. Por suerte es una patología que no es tan común, pero el paciente también se debe operar tempranamente y hay que usar para la corrección, si no da, para unirse la anastomosis el tronco de la arteria pulmonar directamente al ventrículo derecho, hay que utilizar unos conductos externos pulmonares que se consiguen comercialmente. O se pueden también preservar de injertos de aorta de cadáver. Siguiente. Entonces, operamos pacientes aquí en el hospital. De estos, algunos son imágenes de aquí, de pacientes operados por nosotros aquí en el hospital. Ellos tienen una comunicación interventricular que hay que cerrar y se hace la colocación del conducto externo. Esas son imágenes del conducto externo valvulado que se venden comercialmente. Y la última, para que tengan una imagen de cómo se coloca el conducto externo eh, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y hay que operar a los pacientes antes que desarrollen hipertensión pulmonar, porque recuerden, el tronco de la arteria pulmonar está conectado directamente con la aorta, así que el flujo que le va hacia los pulmones es el mismo flujo y con la presión que emerge de la sangre del ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo. Siguiente. El ventrículo, creo que es la última, el ventrículo único, corazón univentricular, pues no hay formación del tabique interventricular. El paciente tiene dos aurículas y un ventrículo. Por ecocardiograma se puede demostrar si la morfología del ventrículo es ventrículo derecho, si es ventrículo izquierdo. Estuvo muy de moda en un tiempo hacer una división con un parche que es extenso para dividir el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo a través de un parche de Goretex. La cirugía cayó en desuso porque los pacientes tenían muchas complicaciones de arritmias postoperatorias y posteriormente pues comenzaron a hacerse otro tipo de cirugías, como la cirugía de Fontan en estos pacientes. Y ahora en los últimos tiempos, nuevamente con nuevas técnicas que se han desarrollado, están otra vez tratando de
hacer la cirugía, que es una cirugía que es bastante técnica y muy prolongada, muy prolongada. Dame la siguiente, para hacer la división de los dos ventrículos. Si no, bueno, el paciente inicialmente necesita un manejo médico y luego pues, el manejo quirúrgico en diferentes etapas. Si tiene una estenosis pulmonar, entonces Blalock, o cirugía de sistémico pulmonar, Blalock Dowsing. Si los dos troncos arteriales están conectados al ventrículo único sin estenosis, entonces hay que hacerle un banding de la arteria pulmonar. Siguiente. Y si no, entonces hay que hacerle hacemos al paciente pues cirugía de Glenn bidireccional inicialmente y luego la cirugía de Fontan para los ventrículos únicos. La cirugía de Fontan fue creada y el Glenn bidireccional fueron creados para pacientes con atresia tricupidia, pero después por el beneficio de ambos procedimientos se amplió su uso a estos pacientes que tienen, por ejemplo, otras patologías como canal atrioventricular desbalanceado, que significa que los ventrículos no son del mismo tamaño. Cualquier patología en la cual los ventrículos no sean del mismo tamaño, son pacientes que en el futuro se les hace cirugía de Glenn bidireccional primero al año y después a los 4 años la cirugía Fontan. La cirugía Fontan tiene unos 10 criterios que tiene que cumplir el paciente, de los principales que tiene que tener, que no debe tener hipertensión pulmonar, ni tampoco insuficiencia de la válvula mitral para que la cirugía funcione. Así que los pacientes, cualquier paciente que tenga una carga. Disculpa, doctor, casi. Sí, fíjense para ver. Sí. Bueno, esto es bien interesante, lo quiero compartir con ustedes porque es muy bueno. Los resultados de la cirugía cardíaca no están relacionados muchas veces con el procedimiento que se hace. Los resultados de la cirugía cardíaca en los programas, una serie de que utilizan hace ya un tiempo, como ven ahí, recibimos la evaluación de un médico que se dedica a evaluar programas, que es parte de la Organización Panamericana de la Salud. Dame la siguiente. Y entonces, los resultados de un programa de cirugía cardíaca están basados en varias cosas. En el hospital, en el medio con los cuales se desarrolla la cirugía y esos son los 3 factores de un programa de resultados. Dame la siguiente. Entonces, estos son los factores críticos que influyen en cuáles son los resultados de las diferentes patologías que tiene y que atiende un programa. No es lo mismo operar pacientes en un hospital general como el nuestro, hospital de niños que ve todo tipo de patologías, que operar un paciente en una fundación donde solamente se dedican a hacer cirugía cardíaca. Los ambientes son diferentes, el equipamiento probablemente pueda ser un poco diferente, aunque tenemos un buen equipamiento en el hospital del niño para hacer cirugía cardíaca. El personal lo entrenamos, lo tenemos bastante bien entrenado y nos da un buen servicio, pero esos son factores bien importantes en definir si los resultados de mi hospital son mejores que los resultados de otro hospital, porque las condiciones varían. Siguiente. Entonces, basados en esos resultados que acabamos de exponer, fue donde se puede estratificar cuáles son los riesgos de operar a un paciente en el hospital del niño. Por ejemplo, estos son riesgos de mortalidad. Entonces, los riesgos de mortalidad de cerrar una CIA o hacer un ducto o hacer una B, la mortalidad es 0.4%. Nosotros prácticamente no se nos mueren pacientes operados de ductos, ni mucho menos operados de comunicaciones interauriculares, ni por procedimientos convencionales, ni por procedimientos endovasculares. Siguiente.
Ahí van a haber otro tipo de patologías, donde ya incrementa un poco el riesgo de la cirugía, porque depende de las condiciones también del paciente en las cuales llegue. Ahí está un sinnúmero de cirugías. Siguiente. Y van a ver estratificados riesgo 3, riesgo. Ahí hay otro grupo de patologías. Siguiente. Y estos son porcentajes comparados con otros centros que hacen cirugía cardíaca, cirugía bien complicada, bien compleja, el procedimiento del riesgo de muerte. Siguiente. Aquí hay otro riesgo 5 para alguna patología de Epstein, cuando superan menores de los 30 días. Nosotros regularmente no los operamos un poco más grandecitos. Siguiente. Las transposiciones, siguiente. Yo creo que la última que viene ya, ese es un riesgo 6, pacientes para cirugías bien complicadas, síndrome de corazón izquierdo hipoplástico, que hace la cirugía de Norwood. 47% es en Panamá y en cualquier otra parte del mundo. El que diga lo contrario no está en este ambiente. Ok, creo que ahí terminamos la presentación, la clase. Espero que les haya ayudado, que les haya servido de motivación. Y si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Doctor, solamente por curiosidad, ¿los parches que se les pone a los pacientes se les tiene que cambiar o quedan de por vida allí? De por vida, porque el corazón lo incorpora a su estructura, a su endocardio, ya sea que use un parche de pericardio autólogo o use un parche de Gore-Tex o de PTF o algunos otros materiales que hay para cerrar los orificios. A menos que se infecte, hay que quitarlo, pero si no, por eso usamos antibióticos profilácticos, toda una buena asepsia antes de operar al paciente, de tal manera que y sobre todo cuando tenemos que usar 1 o 2 parches, entonces tratamos de extremar las medidas de limpieza para que no vaya a tener ninguna complicación tipo infecciosa. Hoy no operamos pacientes infectados tampoco, porque si operas a un paciente que está saliendo de un cuadro infeccioso, también se puede complicar. Igual que si el paciente hay que hacer el tratamiento dentario, se le hace el tratamiento de su profilaxis dentaria y después de 2 semanas, entonces va a cirugía. 2 semanas mínimo. Gracias. Ok, a la orden. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, estamos bien. Entonces, pues gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas cositas de este tema tan complejo.